transporte de carga. Para nosotros como agente de seguros es una parte muy importante y es muy importante que nuestros clientes conozcan cuáles son los procesos para llevar a cabo un siniestro y que sea, encaminarlo a que sea lo procedente como tal. Déjenme les comparto mi pantalla. Ok, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver diferentes temas. El primero, bueno, es una frase con la que vamos a comenzar, que para mí particularmente creo que es muy, muy cierta. También tenemos el tema, como segundo tema, que es un siniestro y las figuras que participan en él. Después vamos a ver qué se debe de considerar antes de contratar un seguro de mercancía, cuál es el proceso de reclamación como tal, qué es un salvamento, los derechos y obligaciones que tienen tanto la aseguradora como el asegurado, los índices de siniestralidad. Estos son estadísticas que se han sacado a lo largo del año pasado. Obviamente ahorita estamos todavía por cerrar este año. En cuanto tengamos pues esas estadísticas, las estaremos compartiendo para que todos ustedes tengan esta información. De igual manera, algunas conclusiones como puntos importantes a considerar para evitar que una improcedencia y las causas de improcedencia. Y por último, las razones por las cuales se puede complicar un siniestro. Esto no quiere decir que sea improcedente, pero sí puede abarcar más tiempo del que normalmente se lleva un proceso de análisis de siniestro. Muy bien. Vamos a comenzar con esta frase del fundador de Siemens, Werner von Siemens, que dice: la prevención de accidentes no debe ser considerada como una cuestión de legislación, sino como un deber ante los seres humanos y como una razón de sentido económico. Es decir, esto es una parte muy importante, es una cultura que deberíamos de contar todas las personas, el tener la prevención, no solamente en el tema en el ámbito del un seguro de carga, sino en cualquier ámbito de nuestra vida. Y vamos a comenzar con la definición de un siniestro. En términos generales, un siniestro es la concreción del riesgo cubierto en un contrato de seguro y que determina el nacimiento de la prestación de la compañía aseguradora. Si nos enfocamos en el segmento marine, que el segmento marine es el segmento que lleva a cabo todo el tema del seguro de mercancía, así es como se denomina a esta parte del seguro de mercancía como tal, nos dice que es cualquier daño o pérdida total o parcial a la mercancía asegurada mediante un certificado de seguro de carga, la cual ocurre de forma futura, fortuita o que no puede ser prevista. Aquí vamos a entrar a una parte muy importante que es conocer quiénes son las figuras que participan en un siniestro. Si bien es importante tener bien definido quiénes son las figuras que participan y qué responsabilidad tiene cada una de ellas. Entonces, vamos a comenzar con el beneficiario. ¿Quién es el beneficiario? El beneficiario como tal es el dueño de la mercancía. El gobierno que piensa. Es quien puede acreditar la propiedad por medio de una factura. De hecho, en el tema de algún siniestro, nosotros lo que pedimos para ver quién es realmente el dueño de la mercancía es la factura como tal, ya que es un documento pues oficial tal cual. ¿Sale? Tenemos como número 2 a lo que es el intermediario logístico. El intermediario logístico tal cual hace la intermediación entre el beneficiario y el agente de seguros para la colocación de un certificado. Asimismo, como el intermediario logístico puede coordinar toda la logística del cliente, también puede hacer la intermediación para proporcionarle la mejor opción de un seguro de mercancía al beneficiario como tal. Como figura número 3, tenemos al agente de seguros. En este caso, como nosotros, SafeLink, somos un agente de seguros, somos empresas que estamos autorizadas y registradas ante Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ellos son quienes nos dan los permisos. Este tipo de agentes de seguros deben de contar con la cédula B,
que es la cédula específica para el tema de carga como tal, y debe de brindar toda la asesoría necesaria para la intermediación de las pólizas de seguros. Nosotros, nuestra función como tal es buscar las mejores opciones para nuestros clientes en cuanto a términos y condiciones, coberturas, primas, deducibles. Tenemos otra parte que es muy importante, que es el ajustador. El ajustador es perdón, es la persona física o moral registrada ante Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Estos ajustadores los designa, de hecho, esta Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y funge como un intermediario para evaluar las causas que provocan un siniestro mediante la revisión, evaluación, validación, para obtener y presentar una resolución. Esta figura es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque son el filtro entre la aseguradora y el beneficiario, ¿sale? Ellos son los que van a solicitar la documentación, los que van a llevar a cabo el análisis y los que van a buscar el tratar de que el siniestro sea procedente para el cliente, ¿sale? Más adelante vamos a ver un poquito a detalle este tema del análisis, pero esta parte del es sumamente importante, y es sumamente importante que haya mucha comunicación entre el tema del beneficiario o el intermediario logístico, quien vaya a llevar el siniestro, y el ajustador, ¿sale? Y por último tenemos a la compañía de seguros, que es la empresa que también tiene que estar autorizada y registrada ante Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para poder estar trabajando aquí en México como tal, que emite las pólizas de seguro y que autoriza la expedición de certificados de seguro. Es decir, ellos son quienes pueden designar si un agente de seguros puede emitir certificados o no. Son los que toman como tal el riesgo, es decir, si nosotros emitimos una póliza, a través de nosotros se emite una póliza a un beneficiario, ellos son los que tomarían el riesgo directamente en caso de algún siniestro, ¿sale? También son quienes directamente hacen la indemnización al cliente en caso de que el siniestro sea procedente. Ok. Vamos a entrar al tema del proceso de reclamación de un siniestro. Aquí hay ciertos puntos que son bastante importantes a tomar en cuenta y el por qué conocer esta parte. El primero es conocer quién es el responsable en cada una de las etapas y conocer los tiempos de respuesta de las mismas. Como punto número 2, hay que conocer anticipadamente los detalles de la documentación inicial que se debe enviar. También vamos a revisar detalle a detalle cuáles son los documentos que se piden inicialmente. El punto número 3 es conocer el periodo máximo para documentar un siniestro. Es decir, conocer que a partir de los primeros 6 meses que se notifica el siniestro, se debe documentar para así evitar ciertas deducciones por gastos de subrogación de derechos, que también más adelante lo vamos a explicar. Conocer tus derechos y tus obligaciones como asegurado al momento de iniciar un proceso de reclamación, así como también los derechos y las obligaciones que tiene la aseguradora como tal. Y por último, conocer a detalle la manera adecuada de actuar en momento de algún siniestro, ¿sale? Y saber que también existe el tema del salvamento, que es una parte muy importante, sobre todo en el tema de las volcaduras, llega a pasar este tipo de situaciones. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el proceso del reclamo. Como primer paso, se debe de realizar la notificación del siniestro a su agente de seguros, ¿sale? Generalmente, para esta notificación del siniestro, anteriormente ya se tuvo que haber hecho la notificación ante las autoridades pertinentes, sobre todo en el caso de, por ejemplo, el robo o la volcadura, notificar ante el Ministerio Público, avisar a las autoridades pertinentes en caso de alguna volcadura y que haya algún riesgo. Ya se tuvo que haber hecho esta parte, ¿sale? Posteriormente se hace la notificación del siniestro a nosotros como agentes de seguros. Una vez que ustedes nos hacen la notificación del siniestro como tal, pasamos al punto número 2, que es la confirmación de recepción de notificación y la solicitud de documentación inicial. En esta parte, el responsable
perdón, es el agente de seguros, ¿sale? Una vez que nosotros recibimos esta notificación de su parte, nosotros debemos de confirmar esta recepción y asimismo hacerles llegar el listado inicial de documentos que requerimos para comenzar el análisis del proceso. Esto también va en conjunto que les vamos a hacer llegar un formato de las cartas de reclamación dependiendo del tipo de siniestro. Cada tipo de siniestro tiene una carta de reclamación diferente, ¿sale? Una vez que nosotros mandamos esta información, perdón, nosotros tenemos 24 horas para hacer esta confirmación de notificación. Aquí hay un punto muy importante. Si nosotros como asesores de nuestros clientes vemos que el tema de la reclamación es menor al deducible correspondiente, es nuestra obligación notificarles que debido a que el monto de reclamación es muy pequeño y no sobrepasa el tema de los deducibles o el tema del mínimo, el proceso pues no se va a poder llevar a cabo. Al final de cuentas, bueno, no tendría caso, por ejemplo, si tenemos a lo mejor un embarque que vale $300 y el mínimo es de $450, pues en ese caso no sería procedente el siniestro porque es una cantidad menor a lo que se maneja de un mínimo de deducible. Por otro lado, ya una vez que se hace esta notificación esta confirmación de notificación del siniestro, comenzamos con el proceso de la documentación. Aquí es sumamente importante que se tenga en cuenta que necesitamos el apoyo al 100% de nuestros beneficiarios y nuestros clientes. ¿Por qué? Porque entre más rápido nosotros podamos tener la documentación completa, más rápido podemos comenzar el proceso de análisis de un siniestro. ¿Sale? Una vez que nosotros mandamos esto, el cliente tiene que empezar, ya sea el beneficiario o el intermediario logístico, depende cómo sea el arreglo al que hayan llegado, deben de comenzar con la recolección de toda esta documentación. También es muy importante tener en cuenta que la documentación inicial es enunciativa más no limitativa. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros podemos pedir 10 documentos de inicio, pero si el siniestro no hay mucha claridad en ciertos puntos, el despacho de ajustes va a solicitar más documentación. De hecho, este es un derecho que la aseguradora tiene como tal, la cual se pasa a través del despacho de ajustadores, lo vamos a ver más adelante en los artículos de los derechos de la aseguradora, pero la aseguradora puede solicitar la documentación que sea necesaria para llevar a cabo el proceso del análisis. Entonces, esta parte es muy, muy importante que se tenga en cuenta, que la documentación inicial que nos proporcionen es como la base, pero si no está claro el siniestro, vamos a requerir más documentación, ¿sale? También aquí vamos a llegar al punto ya de el tema que les comentaba de la subrogación de derechos. Por ley, todos los beneficiarios tienen hasta 2 años para hacer la reclamación, para hacer la documentación de un siniestro, pero solamente se tienen los primeros 6 meses para que se pueda hacer una subrogación de derechos. ¿Qué es una subrogación de derechos? Es cuando el beneficiario, digámoslo así, le da los derechos a la aseguradora para que la aseguradora le pueda hacer el reclamo a quien fue responsable de ese siniestro y pueda recuperar cierta cantidad de dinero que por ley le corresponde al beneficiario. ¿Sale? Solamente la aseguradora tiene los primeros 6 meses para hacer esta reclamación ante quien fue el responsable. Pasando estos 6 meses, esa subrogación se pierde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se documenta en los primeros 6 meses, la aseguradora lo toma de buena fe y no va a hacer ninguna deducción. Pero si, digámoslo así, yo como beneficiario eh, le notifico un siniestro, pero por diferentes circunstancias no puedo documentar hasta el 7º mes. Entonces, ¿qué va a pasar? Sin problemas se hace el análisis del siniestro, supongamos que es un siniestro que es a favor del beneficiario, ¿qué es lo que va a pasar? La aseguradora va a decir, ok, no hay ningún problema, tu siniestro es procedente, pero tú me documentaste hasta el 7º mes, por lo cual yo no voy a poder recuperar cierto dinero que
pude haber recuperado de esa subrogación. Entonces, voy a hacerte una deducción de lo que pude haber recuperado de ese reclamo, ¿sale? Entonces, es sumamente importante que se documenten estos primeros 6 meses. Y bueno, vamos a revisar el listado de documentos. El primero es la carta de reclamación dirigida a la compañía de seguros, expedida por la empresa propietaria de la mercancía, en este caso, tal cual, quien viene como beneficiario en el certificado es quien nos debe de mandar esta carta. Esta carta debe de venir en hoja membretada, firmada en original y enviada hacia nosotros, ¿sale? Como punto número 2 tenemos la carta de reclamación dirigida a la línea transportista, ¿sale? Aquí mismo caso, ¿no? La carta tiene que ir haciendo la reclamación ante el transportista en hoja membretada y firmada en original. También debe de haber una respuesta por parte del transportista en donde esté firmada y sellada de que se recibió esa carta de reclamación. Como documento número 3 tenemos la carta aporte expedida por la línea transportista que realizó el servicio de transportación de la mercancía. Esta tiene que venir pues a favor del beneficiario como tal. Tenemos también el tema de la factura comercial, ya sea la compra o la venta, según sea el caso, ya que como les comentaba anteriormente, este documento es el que acredita la propiedad del bien como tal, ¿sale? Quien venga en la factura es quien debe de venir como beneficiario en un certificado. Tenemos también el tema de la tarjeta de circulación de la unidad que transportó la mercancía. Como documento número 6 tenemos el pedimento de importación, el BL, packing list y la cuenta de gastos aduanales en el caso de ser la importación. ¿Sí? También aquí, bueno, entra el tema de que si se aseguraron todos los demás incrementables, se tendría que mandar pues las facturas o la documentación que compruebe o acredite todos esos gastos que se generaron. Testigos fotográficos, esta parte es muy importante, porque sobre todo en el tema de las volcaduras, se maneja un poco diferente al tema, por ejemplo, de un siniestro de un carro, que sabemos que en los siniestros de los carros hay un choque, se llama el despacho de ajustadores, llegan los ajustadores, revisan el carro y bueno, te dan tu notificación, ¿no? Aquí se maneja de manera diferente. Aquí, si existe algún tipo de volcadura, lo más importante es el tema de salvaguardar la mercancía. Es decir, si no estamos arriesgando ni a ningún operador o a alguien del personal, el cliente tendría que ir por la mercancía, tomar testigos fotográficos de la volcadura, de cómo quedó la mercancía, recolectar la mercancía y llevarla a un lugar seguro. ¿Para qué? Para evitar que haya más daños de los que se pudieran estar contemplando, ¿sale? Una vez que se toman los testigos fotográficos, llega a la unidad, se lo lleva a un lugar seguro y no hay ningún problema. ¿Qué pasa con todos los gastos, por ejemplo, del transporte, etcétera? La aseguradora, como toma esta acción de buena fe, va a reembolsar estos gastos como tal. Solamente pues necesitaríamos en ese caso la factura de los servicios que se utilizaron. ¿Sale? De igual manera, si llegan a pedir testigos fotográficos, si por ejemplo una mercancía llegó dañada, pues se pide que se tome fotografías de la mercancía como tal. El punto número 8, la narración de los hechos del chofer asaltado en primera persona ante el Ministerio Público. Esta debe de estar certificada y con sellos en original. Esta parte es muy, muy importante. Como les comentaba, de hecho, antes de la notificación a la gente de seguros, se deben de notificar a las autoridades pertinentes. Como documento número 9 es el reporte del sistema de rastreo satelital GPS con el desglose de latitud y longitud que permite identificar el monitoreo constante cada 15 minutos. Asimismo, se debe de contener la información de las placas, el número económico, para poder identificar que la unidad que estaba transportando la mercancía sea la misma con la que se está monitoreando el GPS. ¿Sale? Esta parte también es muy, muy importante porque con este tipo de reportes, el despacho de ajustes delimita
si realmente el cliente está cumpliendo con la medida de seguridad de viajar por carreteras de cota. Entonces, de esta manera, con las coordenadas que nos lanza este reporte, el despacho de ajustes empieza el análisis también de esta parte. Y como documento número 3, tenemos el reporte del plan de acción que se ejecutó al momento de percatarse, que por medio del GPS, que la unidad tuvo algún desvío, alguna parada o alguna desviación, alguna variación de la ruta que ya se había estipulado. También en esta parte hay que considerarla, sobre todo con las empresas de monitoreo GPS o monitoreo satelital. Aquí la aseguradora como tal pide que se tenga un plan de acción inmediato. Es decir, en cuanto nosotros veamos que el monitoreo no lo está dando correctamente, se desvió, hizo una parada, se tiene que dar aviso inmediato a las autoridades. Entonces, ha pasado también en muchas ocasiones que hacen una parada que no es autorizada y que muchas veces dicen, bueno, no está autorizada, voy a dejar que pase cierto lapso de tiempo a ver qué pasó. La realidad es que esta puede ser una situación que lleve a una improcedencia de un siniestro, ¿sale? En cuanto vean que no hay una parada autorizada, se tiene que hacer el reporte y el plan de acción inmediato. Y bueno, esta es la documentación inicial que se tiene como tal. Permítanme. Ok, bueno, estoy viendo algunas preguntas. Ahorita las vamos a responder sin ningún problema, ¿sale? Voy a seguir en el proceso del siniestro y ahorita al final vamos a hacer también un tiempo para las preguntas y respuestas. Igual si gustan irlas anotando y al final yo las reviso y con muchísimo gusto las respondemos, ¿sale? Voy a seguir con el tema del proceso de reclamación. Una vez que tenemos toda esta documentación por parte del cliente, comienza el proceso de análisis del siniestro. ¿Sale? Aquí los responsables, ¿quiénes son? El despacho de ajustes en conjunto con la aseguradora. Es importante tener en cuenta que el análisis del siniestro va a comenzar hasta que tengamos el 100% de la documentación. Entonces, aquí es donde les platicaba un poquito de que necesitamos el apoyo total de los beneficiarios en esta parte, porque si no contamos con la documentación completa, no vamos a poder comenzar con este tipo de análisis, ¿sale? También otra cosa muy importante a considerar es que si nosotros tenemos el 100% de la documentación, pero posteriormente requerimos ciertas cartas aclaratorias o cierta documentación para esclarecer el siniestro, este tiempo vuelve a comenzar. Es decir, los 20 días hábiles que se tiene del tiempo de respuesta del análisis vuelven a comenzar desde el inicio. ¿Sale? Una vez que se tiene esta documentación, comienza este proceso de análisis por parte del despacho en conjunto de la aseguradora, donde van a analizar ya la documentación para dictaminar, si es procedente o improcedente el reclamo. ¿Sale? Y ya posteriormente, una vez que se hace todo este análisis, pasan los 20 días hábiles que se tiene para el tiempo de respuesta, viene el tema del dictamen. Si es un reclamo que es improcedente, siempre se va a fundamentar bajo los términos y condiciones la causa de la improcedencia de ese reclamo. Por eso es muy, muy importante que siempre soliciten los términos y condiciones a sus agentes de seguros o aseguradoras. Esta parte es sumamente importante porque en sus términos y condiciones maestros van a encontrar que si cubre, que no cubre, bajo qué condiciones lo cubre y asimismo las medidas de seguridad que se requieren para que un siniestro pueda ser procedente y cumplir todas los puntos que nos solicita la aseguradora. Entonces, esto es algo que nosotros recomendamos, que soliciten siempre a sus agentes de seguro y a sus aseguradoras como tal.
Eh, una vez que se hace este dictamen de improcedencia, se manda vía correo el porqué de la improcedencia. En caso contrario, si fuera un siniestro procedente que, digo, es lo que todo el mundo esperamos, ¿verdad? Que un siniestro sea procedente, viene el tema de una carta convenio de pago, ¿sale? En el caso de que se dictamine favorable la procedencia del reclamo, se compartiría al asegurado o a su representante logístico un formato que se llama carta convenio de pago. En esta se va a ofrecer la propuesta de la indemnización. Adicional, se va a enviar también un formato llamado identificación del cliente. ¿Sale? ¿Qué es este formato? Es para cumplir el artículo 492 de la Ley de Seguros y Fianzas para la prevención del lavado de dinero. Son documentos muy sencillos, básicamente es documentación del beneficiario, ya sea persona moral o persona física, como acta constitutiva, RFC, comprobantes de domicilio, etcétera. ¿Sale? Entonces, se manda esta carta convenio de pago, se manda el listado de documentos que requerimos para el 492 y una vez que se tiene toda esta información, viene la firma de la carta convenio de pago. Una vez que el asegurado ya recibió todos los formatos como tal y la identificación del cliente, se envía por vía correo por parte del despacho de ajustes la carta. Esta se va a tener que imprimir, se tiene que firmar y mandar escaneada, ¿sale? De igual manera, se tienen que mandar los otros dos formatos que se mandan por parte del despacho de ajustadores. ¿Vale? Una vez que el cliente hace toda esta parte, vamos a pasar al tema de la liquidación. En esta parte, quien es el responsable como tal es la aseguradora. A partir del momento que se recibe esta carta de convenio de pago firmada por parte del beneficiario, se procede a la liberación del pago por parte de la aseguradora. Este tiempo de respuesta puede ser aproximadamente de 15 días hábiles, ¿sale? Entonces puede ser más o menos, dependiendo del tipo de siniestro que se llegue a tener, pero generalmente son los 15 días hábiles en los que se paga un siniestro. Ok. Y por último, también hay que considerar el tema de los endosos, ¿sale? Esto lo hace también directamente la aseguradora. Una vez que se efectúa la indemnización correspondiente, la compañía de seguros procede a emitir un endoso al beneficiario en sus certificados y previamente indemnizado donde se le notifica el aumento del deducible correspondiente al daño del siniestro. Es decir, si yo fuera un beneficiario, Fernanda Orozco, soy el beneficiario, tengo un siniestro de robo y es procedente, se me hace mi indemnización, pero también la aseguradora posteriormente me va a hacer este endoso, en donde me va a notificar que si yo tenía un deducible del 15% por robo, debido a que tuvimos un siniestro, fue procedente, y bueno, ya hay un récord de que yo como beneficiario tengo esta sensibilidad al robo de mercancía, bueno, me puede aumentar el deducible a lo mejor al 20%. ¿Sale? Una vez que se hace la liquidación, aproximadamente a partir del día de la liquidación, son 10 días hábiles para hacerles llegar este endoso. Y bueno, también hay una parte muy importante en el tema, sobre todo del convenio de pago. Este tema del salvamento va muy, muy apegado al tema de, sobre todo, las volcaduras como tal. ¿Qué se debe de hacer o qué es un salvamento? Ok. Lo primero, el salvamento es cuando, por ejemplo, tenemos una volcadura, la mitad de la mercancía está en buenas condiciones y la otra mitad de la mercancía está dañada, pero se puede realizar una venta no al mismo precio
de venta que está en el mercado. ¿Qué es lo que se hace en esta parte? Lo primero que se tiene que hacer es resguardar esta mercancía. El asegurado es el responsable de resguardar la mercancía para el salvamento del siniestro hasta tener una resolución, perdón, de la compañía de seguros y no disponer de él hasta que se exija un convenio de destrucción o de venta. ¿Qué es lo que se hace? El cliente salvaguarda la mercancía, la lleva a un lugar seguro, ahí se delimita esta mercancía está en buenas condiciones, esta mercancía no puede haber reparación, pero puede salir a la venta, y esta mercancía no puede repararse ni nada y tiene que ser destruida. ¿Qué es lo que se hace? La mercancía que puede venderse, aunque esté dañada, la aseguradora lo puede salvamentar. ¿Qué es esto? Va a ir con diferentes empresas que pueden vender esta mercancía quitando las marcas y quitando todas las etiquetas del producto. Como les comento, no se va a vender en la misma cantidad, pero se puede vender y se puede recuperar cierta parte del dinero. ¿Sale? Si se salvamenta esta parte, la aseguradora también lo toma de buena fe. Si se llega, por ejemplo, a suscitar que, ¿sabes qué? No puedes vender la mercancía porque es la receta secreta de Coca-Cola, ¿no? Entonces ahí se llega a un acuerdo entre la aseguradora y el beneficiario para que no se, no se, no se venda la mercancía como tal, pero sí que haya una destrucción de la misma, ¿sale? Entonces esta parte es muy importante. ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie tiene preguntas? ¿No? No, Fer, perdón, como que se activó Ok. el micro de una persona, pero no, todo bien. Ya Ok. el tema de las preguntas, si quieres, en un ratito lo vemos. Muchas Va, gracias. perfecto. Muy bien, entonces seguimos. ¿Qué puede ocurrir si no se resguarda o si se toma, digamos así, la iniciativa del cliente de destruirla antes de tiempo o de él venderla por aparte? Puede haber penalizaciones. Se resta de la indemnización de cuánto es lo que pudo haber recuperado la aseguradora al disponer de estos salvamentos sin conocimiento o consentimiento de la compañía de seguros. Entonces, también es muy importante que la mercancía que esté dañada se resguarde y que primero se notifique a la aseguradora, pues, este tipo de situaciones. ¿Bien? Ok, y vamos a entrar a la parte de los derechos y las obligaciones de la compañía de seguros y el asegurado como tal. Toda esta información la pueden encontrar ustedes en la ley de contrato de seguro. De hecho, si la buscan así en internet sin problema, la pueden encontrar. Vamos a revisar ciertos artículos que son muy, muy importantes. Digo, la ley sí consta de mucha más información, pero que son los puntos más relevantes, ¿no? El primero es, hablando de los derechos de la compañía de seguros como tal, es el artículo 68, en la cual nos habla que la empresa queda deslindada de todas las obligaciones del contrato si el asegurado o el beneficiario omiten aviso inmediato del siniestro como tal. Es decir, una vez que el beneficiario tiene conocimiento del siniestro, es sumamente importante que se notifique inmediatamente, ¿sale? Si si el cliente tiene noción del siniestro y notifica posteriormente, al final de cuentas va a haber un análisis de toda la información. Y si la aseguradora llega a notar este tipo de situaciones, bueno, puede omitir el derecho a hacer válido el tema del seguro, ¿sale? El artículo 69 nos dice, la empresa aseguradora tendrá el derecho de exigir al asegurado o beneficiario toda clase de informaciones sobre los hechos relacionados. Va muy de la mano de lo que les comentaba de la documentación. Es importante tener la apertura de que si con los primeros 10 documentos no tenemos claro el siniestro, la aseguradora y el despacho de ajustes nos va a solicitar más documentación. Esto con el afán de aclarar el siniestro y en vez de dar una improcedencia, tratar de ver la situación y el fundamental, el porqué de ciertas situaciones, ¿no? Generalmente se piden en estos casos las cartas aclaratorias de ciertos puntos en específico. Ok.
El artículo 70 nos dice, de las obligaciones de la empresa quedan extinguidas si se demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente los hechos. Es decir, tratar de hacer algo de dolo, declarar algo que no es, con tal de que le cubra la póliza. El artículo 111, la empresa aseguradora que pague la indemnización, perdón, se subrogará hasta la cantidad pagada en todos los derechos y acciones contra terceros que por causa de daños sufrido correspondan al asegurado. Aquí va el tema de los 6 meses que el cliente tiene para, perdón, para documentar el siniestro. Una vez que se documenta el siniestro, que es procedente, la aseguradora puede hacer esta subrogación de derechos, ¿sale? El artículo número 16, la empresa podrá adquirir los efectos salvados, lo que platicamos anteriormente sobre los salvamentos, es decir, que puede adquirir la mercancía para también pues solventar un poco de esa indemnización que se va a hacer. El artículo número 15, si el asegurado viola la obligación de evitar o disminuir el daño, o de conservar la invariabilidad de las cosas, la empresa aseguradora tendrá el derecho de reducir la indemnización. Mismo caso, es un poco, va de la mano de lo que ya platicábamos anteriormente, el tema de salvaguardar las mercancías en caso de algún siniestro, ¿sale? Ok, y vamos con las obligaciones de la compañía de seguros como tal. La empresa aseguradora está obligada a entregar al contratante del seguro una póliza en los que consten los derechos y las obligaciones de ambas partes. Aquí, sobre todo, va muy enfocado en el tema de, por ejemplo, cuando se realiza la emisión de los certificados. En la emisión de los certificados siempre debe de venir los nombres, domicilios de los contratantes y firma de la empresa aseguradora. En este caso, pues en todos los certificados viene la firma de la aseguradora con la que trabajamos, la designación de la cosa o la persona asegurada, en este caso pues sería la mercancía, la designación, perdón, la naturaleza de los riesgos garantizados, es decir, cuáles son las coberturas que se tienen y en el momento a partir del cual se garantiza el riesgo. Es decir, por ejemplo, en el tema de la mercancía, a partir de la fecha que se va a asegurar esa mercancía. ¿Sale? Esto va muy de la mano con el artículo que está en la columna derecha, el artículo 141, en la cual ya se enfoca más al tema del seguro de transporte, donde también se solicita que venga la empresa o la persona que se encargue del transporte, las cualidades específicas de la mercancía como tal, y la expresión de los bultos y las marcas que se tuvieran como tal, ¿sale? Entonces, estos dos artículos van muy de la mano y siempre debe de haber un certificado de por medio que ustedes tienen el derecho y es obligación de la compañía de seguros entregarlo, ¿sale? En este caso, por ejemplo, se hace a través de la agencia de seguros. El artículo 78, aquí nos habla que la obligación de la aseguradora es que debe de responder ante un siniestro, es decir, realizarse todo el análisis del siniestro, aunque haya sido la causa del siniestro sea culpa del mismo asegurado, ¿sale? Aquí no se niega el tema del análisis, solamente pues se va a llevar el proceso como tal. El artículo 72 y 73, si esto va muy de la mano también del al artículo 78, si la empresa no cumpliera con la obligación de que trata el artículo anterior, no se podría hacer uso de los derechos del contrato, ¿sale? El artículo número 1 nos dice que el contrato de seguro, la empresa aseguradora se obliga mediante una prima a resarcir el daño o a pagar la suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista. Es decir, lo que ustedes nos declaran en la póliza como tal es lo que nosotros, bueno, más bien, la empresa aseguradora es por lo que va a ir el reclamo como tal, ¿sale? Aquí depende también mucho de qué tipo de siniestro sea. Por ejemplo, si es una pérdida parcial, si es un daño parcial, si es un robo total, dependiendo del tipo de siniestro que se tenga, es la indemnización que se da, ¿sale?
El artículo número 24, para que puedan surtir efectos probatorios contra el asegurado, será indispensable que estén por escrito impresos en caracteres fácilmente legibles, tanto la póliza como los documentos que contengan las cláusulas adicionales de la misma, que también va muy de la mano a tener el certificado y tener los términos y condiciones. El artículo 23 es cómo se mandan las pólizas generalmente, que se les manda el original y la copia de la póliza. Y vamos con los derechos del asegurado, los derechos como tal de nuestros beneficiarios. Perdón. El artículo 74 nos habla de que el asegurado o sus causambientes podrán dirigir las comunicaciones a la dirección indicada. Es decir, este artículo nos habla de que el asegurado podrá tener contacto ya sea con el agente de seguros, con la aseguradora o con el despacho de ajustadores. Aquí depende mucho de los acuerdos a los que se hayan llegado como tal. Por ejemplo, a nosotros lo que nos pide la aseguradora es que la comunicación sea a través del despacho de ajustadores. Entonces ya es también los acuerdos que tenga cada una de las figuras. El artículo 142 podrán asegurar no solo los dueños de las mercancías transportadas, sino todos los que tengan interés o responsabilidad en su conversación expresado en un contrato en concepto por el cual contratan el seguro. Esta parte también es muy importante. Nosotros, para poder acreditar un bien, solicitamos la factura de la mercancía, que básicamente es quien es dueño de la mercancía. Si existiera algún otro caso en el cual el beneficiario es otra persona, tendría que haber este tipo de contratos en los cuales haya una aclaración el por qué se está poniendo como beneficiario esa persona. El artículo 25, si el contenido de la póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el asegurado podrá pedir la rectificación. Es decir, si, por ejemplo, a nosotros nos mandan la información, nosotros realizamos un draft y una vez que ustedes realizan el draft, nosotros emitimos un certificado final. Entonces, si hay algún tipo de error, se puede modificar, ustedes están todo su derecho de solicitar este tipo de modificaciones y sin problema se les manda la póliza corregida, ¿sale? El artículo 85, todo interés económico de que una persona tenga en lo que no produzca un siniestro podrá ser objeto de contrato de seguro contra daños. Es decir, que todo aquello que se asegura como tal y que no tenga un siniestro como tal, podrá ser aplicable, para el tema de daños. El artículo 65, si durante el plazo del seguro se modifican las condiciones generales del contrato del mismo, el asegurado tendrá derecho a que se apliquen nuevas condiciones. Es decir, que si durante si ya se tiene una emisión y en este lapso del seguro se modifican las condiciones generales de la póliza, es decir, los términos y condiciones, el asegurado tendrá el derecho de que se apliquen esas nuevas condiciones en su póliza. El artículo 81, todas las acciones que se deriven de algún contrato de seguros prescribirán lo que les comentaba, ¿no? Aquí va el artículo 81, es donde nos habla de que el beneficiario como tal tiene 2 años para hacer la reclamación en el tema del seguro de carga. Para todos los demás seguros, sobre todo en el tema de vida, son 5 años, ¿sale? Este tiempo se cuenta a partir de la notificación del siniestro. Una vez que se notifica, a partir de esa fecha, empiezan a contar los 2 años. El artículo número 90 nos habla si el valor asegurado sufriere una disminución esencial durante el curso del contrato, cada uno de los contratantes tendrá derecho a exigir la reducción correspondiente de la suma asegurada, en cuyo caso la prima sufrirá la reducción proporcional para los periodos posteriores al seguro. Es decir, en esta parte, si por ejemplo tenemos a lo mejor un embarque de $50,000, pero es un aproximado, ¿no? Generalmente hay situaciones en las que el cliente nos dice, ¿sabes qué? No tengo el valor real de la mercancía solamente tengo un aproximado. Entonces, ¿qué hacen? Nos dicen, ¿sabes qué?
vale aproximadamente $50,000. Y una vez que tienen la confirmación del valor real, nos dicen, ¿sabes qué? La mercancía valía realmente $48,000. Entonces, mientras la mercancía no haya llegado a su destino final y no tenga el siniestro, podemos realizar esa modificación del valor de la mercancía. Y vamos con el tema de las obligaciones del asegurado. Aquí vamos a tocar los temas que también vienen ya como tal en los términos y condiciones también estipulados, y el primero es el artículo número 1. Por el contrato de seguro, la empresa aseguradora se obliga mediante una prima a resarcir los daños. Esta parte ya la habíamos también tocado anteriormente, que si se tiene una prima y se tiene el contrato de seguro como tal, que es el certificado que se les entrega, la aseguradora va a ser quien tenga que resarcir estos daños previamente analizando el siniestro. El artículo número 66 nos dice que se debe de dar aviso a los 5 días del siniestro, o sea, más tardar 5 días, una vez que se tuvo el siniestro, se tienen 5 días para poder hacer el reporte, pero a menos de que haya algún tipo de pacto o acuerdo de por medio. El artículo número 100 nos dice, cuando el contratante con varias empresas, cuando se contrate con varias empresas un seguro contra el mismo riesgo y por el mismo interés, el asegurado tendrá la obligación de poner en conocimiento a cada uno de los aseguradores. Esta parte también es muy importante, sobre todo en nuestro medio que, por ejemplo, dependiendo del tipo de Incoterm, pues es como se manejan las responsabilidades. Generalmente aquí, muchas veces puede ser que, por ejemplo, el vendedor de la mercancía diga, ¿sabes qué? Yo te voy a manejar, mi mercancía ya está asegurada hasta puerto, pero sabemos que también en nuestros casos, una póliza de seguro es a todo riesgo siempre y cuando se asegure desde el origen de la mercancía, es decir, desde que se recolecta la mercancía en el almacén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este tipo de casos hay un doble aseguro, es decir, está el seguro que tiene el vendedor y está el seguro que está contratando el vendedor, ¿no? En esta parte no hay ningún problema, se puede hacer, solamente se tiene que notificar que hay este doble aseguro. Es decir, ¿sabes qué? Se tienen contratadas 2 pólizas por el mismo riesgo para este mismo embarque y no hay ningún problema. Solamente sí es importante notificarlo. El artículo 113 nos dice, al incurrir en el siniestro, el asegurado tendrá la obligación de ejecutar todos los actos que se tiendan para evitar o disminuir los daños. Mismo caso, ¿no? Es una obligación del asegurado el salvaguardar la mercancía para evitar más daños de los que pueda tener. También el artículo 114 nos habla de los salvamentos, que ya lo habíamos tocado anteriormente. Si se dan cuenta, muchos de los derechos de la aseguradora, pues son las obligaciones que tiene como tal el beneficiario. Entonces, es algo repetitivo, pero es importante que se tengan en cuenta este tipo de obligaciones. El artículo 15 nos dice, si el asegurado viola la obligación de evitar o disminuir el daño, mismo caso va muy de la mano con el artículo 113, o evitar o de conservar la invariabilidad de las cosas, la empresa aseguradora tendrá el derecho a reducir la indemnización. El artículo número 8 nos dice, el proponente estará obligado a declarar por escrito a la empresa aseguradora, de acuerdo con el cuestionario relativo, todos los hechos importantes para la precisión del riesgo que puedan influir en las condiciones. Es decir, si tenemos una situación extraordinaria, por ejemplo, un embarque que es sobredimensionado, ¿no? Ahí, en ese tipo de casos, el asegurado debe de notificarnos
que realmente, o sea, que es una mercancía sobredimensionada, que lleva ciertas medidas, que va a pasar por ciertos lugares que a lo mejor, por ejemplo, ¿sabes qué? Mi mercancía no puede pasar por una carretera de cuota porque lleva estas situaciones. Entonces, todo este tipo de información se debe notificar y se debe de revisar antes de asegurar un embarque, para que la aseguradora, perdón, esté consciente del riesgo que está tomando, ¿sale? Y el artículo número 31 nos dice, el contratante del seguro estará obligado a pagar la prima en su domicilio si no hay estipulación expresa de un contrato. Es decir, el asegurado, se me traba la lengua un poquito, el asegurado debe de pagar la prima o el certificado que está contratando. ¿Vale? Estos artículos, mismo caso, vienen siendo derechos de la aseguradora que ya explicamos anteriormente y obligaciones del asegurado como tal. Y vamos a entrar en una parte también que a todos es de interés común, el tema de las estadísticas de riesgos. Esta parte nos da mucha claridad de qué es lo que está pasando actualmente. Estos números son de 2019 a diciembre de 2019, tal cual, y es un estudio que realiza el despacho de ajustadores. ¿Vale? Lo primero es las estadísticas de riesgos. ¿Cuáles son los siniestros con más alto índice de siniestralidad? Bueno, el robo con asalto lleva el 66%. En segundo lugar, tenemos el tema de las volcaduras y en tercer lugar tenemos el tema de las colisiones. Entonces, bueno, como vemos, pues el robo por asalto sigue siendo uno de los mayores focos rojos que tenemos aquí en México, el tema de la situación que estamos pasando. Los estados con mayor índice de siniestralidad está Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco, Puebla y Guanajuato. De hecho, la carretera de Estado de México-Veracruz sigue siendo el número 1 de mayor índice de siniestralidad. Aquí están las estadísticas sobre el tema de indemnizaciones. El 55% de los siniestros son indemnizados, el 22% de los siniestros son improcedentes, hay un 20% de cierres perentorios. ¿Aquí a qué se refiere? Nosotros estamos en la línea de que tenemos que dar el seguimiento a nuestros clientes, es decir, si por ejemplo nos notifican un siniestro, nosotros mandamos la documentación que ustedes nos tienen que hacer llegar como beneficiarios y nosotros lo que vamos a estar es dando seguimiento, es decir, cada semana, cada 2 semanas, estar comunicándonos con ustedes, viendo qué es lo que necesitan, qué les hace falta, en qué los podemos ayudar. Si en cierto tiempo nosotros vemos que no hay una respuesta por parte de nuestros clientes, se hace un cierre administrativo, es decir, se le notifica al cliente que se va a dejar de hacer estas notificaciones de seguimiento, pero que él tiene el derecho de documentar su siniestro hasta 2 años, ¿sale? Entonces, a esto se refiere el cierre administrativo perentorio. Y por último, el 1.5 de los siniestros son desistimientos. Ahora bien, vamos a las causas principales de improcedencia. La primera es el tema de carreteras libres. Una medida de seguridad que solicita la aseguradora es el tema de que las unidades viajen en carreteras de cuota. Si no existe una carretera de cuota a la par de una libre, no hay ningún problema. Pero si existe, debe de viajar en carreteras de cuota. De hecho, la mayor parte de los siniestros que se rechazan es porque están viajando bajo carretera libre. En segundo lugar, tenemos el monitoreo relacionado con el funcionamiento del GPS, el 41%. Hemos tenido casos desde que las unidades no llevan GPS, el reporte no se está haciendo en los tiempos que solicita la aseguradora, o también aquí va muy de la mano con el plan de acción que se tenga. Es decir, si el GPS dejó de reportar, no se dio aviso inmediato a las autoridades, no se procedió a un plan de acción y por esta razón
se, se, se pasa improcedente el siniestro, ¿sale? Y bueno, ya me adelanté un poquito, que es el tema del 14% del aviso de autoridad. Es sumamente importante que no dejemos pasar tiempo, no solamente por el tema de las mercancías, también el tema de la seguridad del operador. Creo que entre más rápido se dé aviso a las autoridades, también más rápido podemos ayudar a los operadores, ¿no? De las unidades. Entonces, en cuanto ustedes tengan notificación de que el GPS hizo una parada no autorizada, se desvió o simplemente dejó de reportar y no localizan al operador, hay que dar el aviso inmediato, porque también es una de las principales causas de improcedencia. Y vamos al tema de las conclusiones. Aquí en el tema de las conclusiones vamos a tocar dos temas principalmente, que es lo que se debe de considerar al contratar una póliza de seguro que sea relevante al momento de un siniestro. Lo primero es que el agente de seguros esté registrado en México perdón, y cuente con una cédula B autorizada y expedida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. De hecho, ustedes en Comisión Nacional de Seguros y Fianzas pueden encontrar todos los agentes de seguros y aseguradoras que están registrados ante ellos. Esta información es pública, ustedes la pueden revisar, y no solamente de agentes de seguros y aseguradoras que se dediquen al ramo logístico o de seguro de mercancía, sino en general. Todos tienen que estar registrados ante esta comisión. Como punto número 2, mismo caso, que la aseguradora esté registrada en Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. El punto número 3, revisar en su totalidad los términos y condiciones maestros emitidos por la aseguradora, perdón. Soy muy repetitiva en esto, pero es ahora sí que una parte muy, muy importante y una parte que a ustedes les puede ayudar mucho, el conocer sus términos y condiciones, el dedicarse el tiempo para leerlos, para si tienen dudas, realmente le pregunten a sus asesores, a sus agentes de seguros, a qué se refieren esos clausulados. Sabemos que muchas veces son un poco confusos el hecho de cómo el lenguaje tal cual de las aseguradoras y de sus términos, pero si cuentan con un agente de seguros, la idea es que ellos puedan, digámoslo así, pasarles la información entendible, concreta y ser muy transparentes en esta parte. Entonces, si alguno de sus agentes de seguros no les ha pasado esta información, están en todo su derecho de solicitarla. Solicitar asesoría para determinar el tipo de póliza a contratar de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, tenemos diferentes tipos de pólizas, ¿no? Está la póliza global, que es una póliza anualizada, es específica para cierto tipo de commodities, tiene limitantes de valores de mercancía, de rutas, y va más enfocada a clientes que manejan un solo tipo de mercancía o importadores y exportadores que solamente tienen como un commodity, ¿sale? Y están las pólizas por certificado o específico, que son las pólizas que van enfocadas a diferentes tipos de mercancías. Aquí lo que se hace, por ejemplo, es se entregan los términos y condiciones y ahí se delimita si las mercancías excluidas o si es una póliza a mercancías nombradas, qué mercancías entran dentro de esa póliza y el límite de responsabilidad es general para todo ese tipo de mercancías, a menos de que haya un sublímite. Por ejemplo, puede ser 1 millón para mercancías generales y un sublímite de $480,000 para el tema de automóviles. Así es como se manejan estos tipos de póliza y es una póliza que se emite por evento, es decir, por cada embarque que se tenga se va emitiendo una póliza. El número 5 es que el agente de seguros cuente con un departamento especializado de reclamaciones o siniestros con personal capacitado para brindar asesoría personalizada. Esta parte es muy importante porque también muchas veces hay algunas aseguradoras que en caso de algún siniestro lo que se hace es se pasa directamente al despacho de ajustes o a la aseguradora. En cambio, hay otros agentes de seguros que cuentan con este departamento especializado y lo que se hace es ser ese filtro y generar ese asesoramiento para tratar de que el siniestro sea un poco más ligero para los clientes, ¿no? Sabemos que todo siniestro puede llegar a ser un
complicado, un poco estresante para los clientes por el tema de la documentación que se pide, los tiempos, etcétera, y que al final de cuentas sabemos que hay una pérdida patrimonial para el cliente. Pero la idea es, pues, ir de la mano con los beneficiarios y tratarlos de apoyar lo más que se pueda. En el punto número 6, que tu agente de seguros te comparte un manual del proceso de reclamación, perdón, en caso de siniestro. Va muy de la mano con el punto número 5. Nosotros lo que hacemos es entregar también este tipo de manuales en donde ustedes ya tienen la información desde antes, como lo es esta capacitación, que digo, esperemos que no pase, esperemos que el seguro sea para tenerlo y no utilizarlo, pero siempre estar prevenidos, ¿no? Saber qué hacer, saber cómo actuar en caso de algún siniestro, digo, siempre estamos disponibles para ustedes, para la asesoría que ustedes requieran, pero creo que tener el conocimiento de cómo actuar en este tipo de situaciones es importante. Y el punto número 7, que el agente de seguros te brinde capacitación especializada del clausulado de la póliza de seguro para asegurarse que se tiene una total comprensión y entendimiento de los mismos. Va muy de la mano con el tema de revisar los términos y condiciones. Nosotros tratamos de dar esta asesoría, estas capacitaciones en las cuales revisamos los términos y condiciones a detalle con el cliente, en las cuales explicamos cómo aplica, bajo qué condiciones aplica y qué es lo que no llegaría a aplicar. Y ahora bien, vamos también a otros puntos a considerar que son importantes para evitar una improcedencia. Esto va muy de la mano con la emisión desde la emisión del certificado hasta el tema de la lectura de los términos y condiciones. La primera, pues conocer las exclusiones generales de la póliza. Como punto número 2, también el conocer los deducibles, si su póliza tiene mínimos, si su póliza maneja deducibles diferentes para diferentes siniestros. Es muy, muy importante que se tenga en cuenta esta parte, porque también llega a pasar que si no tienen conocimiento de los deducibles que se tienen, al momento de nosotros notificarlo, bueno, es cuando se lleva la sorpresa de que existen los deducibles, ¿sale? La información proporcionada en el certificado. Es sumamente importante que la información que nos proporcionen en el certificado sea verídica y correcta. Las pólizas se emiten de buena fe, es decir, con la información que ustedes nos proporcionen, nosotros emitimos las pólizas, pero en caso de algún siniestro es cuando se tiene que demostrar que toda la información que se puso en el certificado realmente corresponde a la documentación que nos están mandando. ¿Sale? El tema de las medidas de seguridad también es una parte muy importante. De hecho, las medidas de seguridad es una de los puntos por los cuales los siniestros llegan a ser improcedentes generalmente. Entonces, es muy importante que revisen sus pólizas de seguro, vean qué condiciones les solicita cada agente de seguros, más bien cada aseguradora, y que se traten de cumplir. Las coberturas y exclusiones, también qué es lo que cubre, qué es lo que no cubre, y conocer los Incoterms para el tema del seguro. Estas son medidas de seguridad que nosotros manejamos en nuestra póliza, que generalmente se manejan en todas las pólizas, sobre todo en el tema del transporte, perdón, en el tema del transporte terrestre. Sabemos que, como lo comentaba anteriormente, ¿no? Bajo las estadísticas, pues la realidad es que la situación en México es un foco rojo y por tal motivo también las aseguradoras pues empiezan a blindar un poquito más el tema de la prevención y la seguridad, ¿no? En el tema del marítimo, bueno, solamente se solicita que la transportación de los contenedores sean bajo cubierta o sobre cubierta, siempre y cuando pues sea un bien que viaje bien dentro de un contenedor metálico cerrado y a bordo de un buque portacontenedores, ¿no? Pero en el tema del terrestre sí hay que cumplir las medidas de seguridad que son muy específicas, ¿no? Lo primero, caminos de cuota, como ya lo platicábamos, no exceder el peso o las dimensiones, a menos de que se tenga una cláusula específica para sobredimensionados y mercancías con sobrepeso, que sí hay, pero implica medidas de seguridad adicionales.
Si no, pues hay que mantener las medidas que nos piden por ley. En caso de que sean plataformas, Blue Boys, llevar una lona en caso de que se requiera pues tapar la mercancía como tal. El tema de las rutas programadas, paradas autorizadas por la empresa transportista o por el cliente y muy importante que las paradas que se realicen deberán ser realizadas después de los primeros 200 kilómetros transcurridos. También hemos tenido casos en los que las unidades se paran al kilómetro 198, sucede un robo y el siniestro es improcedente. Entonces, es sumamente importante que se tome en cuenta esta parte. El tema de los sellos en las cajas, pueden ser Navalocks, candados de acero. El tema del GPS, que lo hemos visto a través de toda la capacitación, pero es una medida de seguridad, como se podrán dar cuenta, primordial para el, perdón, para que un siniestro pueda llevarse como procedente. El tema de la custodia armada, aquí no entra para todos los tipos de mercancías, aquí generalmente entra para lo que son las mercancías sensibles a robo, que bueno, puede ser moda, farmacéuticos, acero, material de construcción, abarrotes, sobre todo hoy en día el tema de abarrotes. El año pasado pues estábamos, pues, la siniestralidad estaba más enfocada en el tema de moda. Este año la siniestralidad ha aumentado, pero en el tema de abarrotes como tal. Y el tema de las pernotas, ¿no? Una pernota es cuando el transportista tiene que descansar. Aquí lo que se solicita es que no pasen más de 8 horas de que la unidad esté parada y sumamente importante que esté en lugares con vigilancia, con luz, generalmente en tiendas de conveniencia que tengan los espacios eh, para este tipo de unidades. O también, por ejemplo, generalmente en las casetas es donde hay este tipo de paradas autorizadas, ¿no? Y por último, vamos a las razones por las cuales se puede complicar un siniestro. Aquí no es que se rechace el siniestro como tal, simplemente podemos llevar mucho más tiempo de los 20 días hábiles que está estipulado que se pueda hacer una resolución, ¿sale? El primero es que el nombre del beneficiario en el certificado no sea idéntico al de su identificación oficial o al de la factura. Esta parte es muy importante porque se han tenido situaciones en las cuales sabemos que, por ejemplo, si tenemos un beneficiario que a lo mejor en su credencial venga, me voy a poner de ejemplo, ¿no? Yo en mi póliza pongo de beneficiario María Fernanda Orozco Ortiz, pero en mi identificación como persona física nada más viene un ejemplo, Fernanda Orozco. En ese caso, la aseguradora nos va a cuestionar que no es la misma persona, ¿sale? Y cuando tengamos que acreditar el artículo 492, me va a decir, ¿sabes qué? Tu póliza no concuerda con tu identificación y no concuerda con tu demás información. Entonces, no es la misma persona. En ese tipo de casos vamos a tener que demostrar el que sea la misma persona, se van a pedir cartas aclaratorias y nos puede llevar mucho más tiempo. El número 2, que no se tenga la documentación en su totalidad y correcta solicitada por la aseguradora o la documentación adicional y o las notas aclaratorias. Mismo caso, si no llegamos a tener algún documento de los que se solicitan inicialmente, eh, esto puede complicar la resolución de un siniestro, ¿sale? Ahí el despacho de ajustadores ya nos tendría que asesorar en ver qué otro documento nos requerimos o qué carta aclaratoria necesitamos proporcionar para que el siniestro pueda seguir su curso. El punto número 3 es asegurar por un valor inferior al real de la mercancía. Es decir, como lo platicábamos anteriormente, el asegurado tiene el derecho de poder modificar su certificado si los valores cambian. Entonces, si el beneficiario llegara a ser con mala fe el hecho de asegurar, por ejemplo, aseguro una maquinaria de $50,000, pero la realidad es que vale $100,000. En ese caso, la aseguradora lo va a tomar de mala fe y puede aplicar ciertas penalizaciones en el tema de, el pago del siniestro.
Como punto número 4 tenemos que no se cuente con la factura de la mercancía que acredite la propiedad. La realidad es que este es un documento que se solicita en todos los siniestros y es el que donde nosotros podemos acreditar de quién es la mercancía como tal y el valor real de la mercancía. Entonces, si no se cuenta con ese tipo de documentación, el despacho de ajustadores, ya sea que se tuviera que hacer una evaluación del bien en el mercado, es decir, si yo estaba asegurando computadoras, pero no tengo la factura, el despacho de ajustadores en ese caso tendría que solicitar una evaluación de lo que cuesta la mercancía en el mercado y probablemente pueda ser un valor menor al que realmente se tenía estipulado. Y por último, que el intermediario logístico aparezca como beneficiario en el certificado del seguro. También hemos tenido casos en los cuales el intermediario logístico se pone como beneficiario. La realidad es que eso está incorrecto porque volvemos a lo mismo. El beneficiario tiene que ser quien sea el dueño de la mercancía. Sé que soy muy repetitiva en esta parte, pero es muy, muy importante esto. El beneficiario siempre tiene que ser el dueño de la mercancía. ¿Puede aparecer el intermediario logístico en la póliza? Sí, pero aparecería como en representación del asegurado. De igual manera, si tenemos el tema de el libro del seguro en el transporte de carga, ya contamos con la segunda edición. Este libro, para todos aquellos que quieren comenzar y adentrarse un poquito más en estos temas, la verdad es que es una herramienta muy valiosa y que les puede ayudar bastante. Y bueno, de mi parte sería todo. Creo que hay algunas preguntas en el chat. Así es, Fer. Sí tenemos algunas preguntas. Mira, si gustas te las leo. Nos menciona, en relación a la carta aporte que tiene que ser expedida por la línea transportista, ¿cuál es la información que debería de tener dicha carta para que aplique sin problema en un siniestro? Perdón, Fer, no te escuchas. Tu micro. No te escuchas. Ok. Ya, perdón, se trabó un poquito. Ok. Ok, ahí tiene que venir la información tal cual de la mercancía, el tema de la ruta y de igual manera el tema el beneficiario, el nombre del cliente con su domicilio fiscal. Ok, Tiene que venir excelente. todo completo. Va, excelente, muchas gracias. Nos Ujú. pregunta Esmeralda Botello, si se trata de carga refrigerada, percederos, ¿cómo procede el salvamento? Ok. En el tema del siniestro de refrigerados, en primera instancia hay que cumplir ciertas medidas. Por ejemplo, en el tema de las pólizas, si es por temas de volcadura o algún riesgo ordinario de tránsito, ¿cómo es que se procede en el salvamento? Se tiene que hacer de manera inmediata. ¿Por qué? Porque sabemos que es un perecedero y que se va a echar a perder al final de cuentas. Entonces, aquí lo que se hace la notificación del siniestro y una vez que nos notifican que es un perecedero, la aseguradora va a actuar de manera inmediata. Es decir, no podemos esperar tanto tiempo a la revisión del producto porque sabemos que va a haber un daño. Entonces, ahí se actúa de manera inmediata. La aseguradora haría la estimación de cuánto es lo que se puede salvamentar y se procede a hacer la venta de ese producto. ¿Sale? También es muy importante considerar en el tema de los refrigerados, de hecho también tenemos una sesión bastante extensa enfocada en ese tema de refrigerados. Hay ciertos puntos que solicitan las pólizas que se deben de cumplir. Por ejemplo, el tema de que no haya que la variación de temperatura que haya sea continua por 12 horas. ¿Sale? Que no sea por cuestiones de falta de mantenimiento, una negligencia,
o que sea porque la parte humana pues haya movido las temperaturas de los contenedores. ¿Sale? Entonces, de igual manera, si gustan, podemos posteriormente platicarlo y hacer una sesión enfocada en el tema de los refrigerados y con mucho gusto explicamos cada una de las partes que conlleva este tema de refrigeración. Pero sí, en el caso de los salvamentos se actúa de manera inmediata. Excelente, Fer, muchas gracias. Nos pregunta Brenda de la Torre, ¿a qué te refieres con parada no autorizada? ¿Cuándo se considera que es así? Ok. En el tema de los transportistas deben de contar con su bitácora, es decir, si a lo mejor es una ruta que va de Guadalajara a Tijuana, el operador logístico va a tener ciertas necesidades, pero hay ciertos puntos específicos donde puede hacer paradas, por ejemplo, en cierta caseta o en cierto establecimiento. A eso es a lo que me refiero con paradas autorizadas, que se tengan que la empresa transportista o el cliente tenga noción de que se van a realizar esas paradas y que se tenga una bitácora de que, ¿sabes qué? El operador va a hacer la parada en cierto punto. Digo, hay casos que a lo mejor el operador se siente mal, hay una punchadura de llanta o el tracto estaba en buenas condiciones, en buen mantenimiento, se le acaba de dar su mantenimiento y por cierta razón pues pasa algo, ¿no? Y se tiene que parar en un lugar que no es autorizado. Ese tipo de situaciones se deben de notificar a la aseguradora, es decir, si por ejemplo el operador logístico les notifica de, ¿sabes qué? Se me ponchó una llanta, no, que nos notifiquen a nosotros como agentes de seguros para tenerlo en el registro y si llega a suceder algo, pues saber que hay una notificación de por medio y que es una situación fortuita al operador, ¿sale? A eso me refiero con las paradas autorizadas. Ok, gracias, Fer. Nos pregunta Esmeralda Botello, si existiera el caso que hay un incidente en donde paren al operador para robo en el tránsito por autopista y que justamente en ese tramo el GPS no tenga señal debido a la zona en la que se encuentra, ¿cómo procedería? Ok, si se perdió la señal por razones de la zona o el GPS, no habrá problema. De hecho, por eso pedimos el reporte del GPS, porque por las coordenadas el despacho de ajustadores podría revisar esa parte. Entonces, no habría ningún detalle, aquí nada más tendría que aclarar esa situación, que por la zona el GPS no está lanzando señal, etcétera. Digo, la verdad es que el despacho de ajustadores tiene mucho conocimiento en este tipo de temas y sabe que hay zonas en las que tal vez no haya un reporte como tal. Okay. Y también, bueno, están especializados en ese tipo de situaciones. Excelente, gracias, Fer. Nos pregunta María Gabriela Peraza, ¿cómo opera la fuerza mayor y los casos fortuitos en las pólizas? Mm, ¿En qué sentido? Si es el tema de los casos fortuitos como tal, sí, o sea, las situaciones que lleguen a pasar para que un siniestro pueda ser procedente, tiene que ser fortuito, es decir, que no haya incurrido en negligencia, como por ejemplo en el tema voy a poner otra vez los refrigerados, ¿no? Que a lo mejor el transporte iba en carretera, había mucha grava, la grava daña el reefer y eso hace que haya una disminución de temperatura o algo, una variación como tal, ¿no? El reefer cumple con sus 12 horas continuas de esta variación y, bueno, se reporta el siniestro. En este caso, se hace todo el tema del análisis, se revisa cuál fue la situación, se va a pedir bitácoras de mantenimiento, un reporte del operador del reefer que delimite cuál fue la causa del daño, etcétera. Pero si fue por situación de que en la carta, por ejemplo, decía -5 grados y lo pusieron a -2 grados o no llevaba suficiente líquido para mantener la refrigeración del producto, en ese caso sería una negligencia. ¿Sale? No sé si va un poco enfocado a eso la pregunta o si me pudieran especificar un poquito más aquí se refiere también a lo que entiendo de causas de fuerza mayor.
yo podría entender, por ejemplo, como un fenómeno natural, como un huracán, algún tifón, yo eso lo consideraría como algo de causa mayor, pero igual si me lo especifican, pues con muchísimo gusto nos podemos enfocar un poquito más a la duda que se tiene. Nos dice, referente al mismo caso, Fer, Ajá, en cuanto a eximentes de responsabilidad. ajá. Bueno, es referente a la misma pregunta que nos hizo María Gabriela. Dice, ¿cómo opera la fuerza mayor y los casos fortuitos en las pólizas en cuanto a eximentes de responsabilidad? No sé si te queda clara la pregunta o igual puede activar su video a lo mejor para hacernos un poco más clara la pregunta sin ningún problema. María Gabriela, por favor. Sí, igual si gustan activar el micrófono, digo, yo lo entiendo de esta manera, toda situación fortuita, algo que está fuera de nuestras manos, se consideraría una causa de fuerza mayor o una causa eh, que pueda ser, por la cual pueda ser procedente un siniestro. Ahí, en el tema de las responsabilidades, pues se tendría que revisar en el tema del análisis del siniestro quién fue el operador. Por eso se pide tanta documentación, porque se tiene que revisar, por ejemplo, si fuera una volcadura, se revisa la licencia del operador logístico para saber si realmente tenía, pues, ahora sí que las condiciones necesarias para operar, el tema del mantenimiento de las unidades, todo eso se considera en el tema de los siniestros también. Entonces, las responsabilidades se delimitan dependiendo de cada tipo de siniestro. Entonces, es muy importante también por eso el tema de la documentación. Ok, nos dice María Gabriela que sí, ya le queda clara la respuesta. Muchas gracias, Fer. ¿Sí? Ah, Sí. ok, perfecto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, perdón. Estamos ya casi por finalizar nuestro webinar, pero pues parece que no, Fer. Ya nos hicieron, digo, al Ay, final muy bien, espero que sí haya quedado todo muy claro. se les va a enviar la presentación a todos los que se registraron con nosotros y a los que nos pusieron también por esta vía sus correos electrónicos. Y pues no tengo más que agradecerte, Fer. Perfecto. A ti y a SafeLink que siempre han No, estado con muchas gracias nosotros. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo. La verdad, para nosotros es muy importante que conozcan cómo se manejan dos tipos de temas. No solamente es el tema de hacer un certificado, sino va más allá de, ¿no? Es todo un trabajo y al final de cuentas es la comunicación que debemos de tener con nuestros clientes. Entonces, cualquier duda que llegue a surgir, cualquier pregunta o asesoramiento que requieran, con muchísimo gusto los podemos apoyar. Muchísimas gracias, Fer. Y muchas gracias a todos por No, por nada. acompañarnos. Ya más adelante vamos a dar más información sobre nuevos webinars que vamos a tener, siempre de la mano con SafeLink también. Muchas gracias a todos. Bonito día. Bye. Hasta Gracias. luego. Gracias, Fer. Gracias. Gracias, Fer.